Buenas. La mayoría de fuentes de información continua presenta dependencias o tiene memoria con respecto a símbolos previos o símbolos vecinos. Tal es el caso en señales de voz, imágenes o video. En estas situaciones es posible aproximar este comportamiento a partir de un modelo autorregresivo. Estos modelos son la base del esquema de codificación diferencial, el cual nos va a permitir a partir de un proceso de predicción lineal lograr una menor distorsión en comparación con el proceso de cuantización uniforme para fuentes de información que tengan memoria o sean dependientes. Para el esquema de codificación diferencial, necesitamos inicialmente hablar de el modelado de fuentes de información continua con memoria. Esto lo haremos a través de la función de autocovarianza, que nos permite la construcción de modelos autorregresivos. En la parte de codificación diferencial, una señal lo más parecida a la señal original luego de aplicar la codificación diferencial. Eso nos va a permitir tener una ganancia en la predicción. Por último, veremos los diferentes esquemas de codificación de voz utilizados actualmente. En sesiones previas hemos asumido que las fuentes de información son un conjunto de variables aleatorias independiente e idénticamente distribuidas. En la práctica, la mayoría de estas secuencias en el entorno real, tales como voz, imágenes o video, siempre van a presentar dependencias. Entonces la idea es modelar estas secuencias de información como la salida de un sistema lineal a partir de una ecuación de diferencias con una entrada que sea independiente e idénticamente distribuida. A eso le llamamos un modelo autorregresivo, en donde la muestra actual va a depender en cierto grado, con los coeficientes asociados al modelo, de la muestra anterior o anteriores, y de ahí se define el grado del modelo, más un generador aleatorio, en este caso una distribución normal, con media cero y desviación estándar unitaria. Un modelo autorregresivo de orden 1 o Gauss-Markov se puede expresar de esta forma, donde la muestra actual es un factor multiplicativo a su 1 por la muestra anterior más el ruido. Observamos la diferencia en la figura de la izquierda entre modelo AR1 con el coeficiente igual a 0.1 y en la derecha un modelo AR1 con el coeficiente igual a 0.9, es decir, la influencia del símbolo previo es mayor. Aquí vemos la variabilidad, en este caso con la fuente naranja en comparación con la fuente azul, ha aumentado y eso define el grado de dependencia. Es decir, a partir de ese coeficiente que tenga mayor influencia con la muestra anterior o muestras anteriores, veremos cómo se pueden modelar esas fuentes de información continua con esa correlación o esa dependencia entre las variables con respecto a la muestra anterior o las muestras anteriores. Las propiedades de este modelo básico AR1 son las siguientes. El valor esperado para este proceso típicamente asumimos que es un proceso con media cero. Y en el caso de la varianza podemos establecer una métrica que incluya la variable aleatoria normal con un factor de escalamiento con respecto a ese coeficiente como lo vemos aquí. Luego de un proceso de algebraico de despeje se puede encontrar que la varianza de este modelo autorregresivo es la varianza de la señal aleatoria dividida 1 menos el valor del coeficiente. Si este coeficiente es cercano a 0, tendremos simplemente la misma variabilidad de la señal original. A medida que este coeficiente se acerca a 1, tendremos una variabilidad superior a la variabilidad o a la varianza de la señal original. Como métrica clásica en términos del cálculo de dependencias lineales entre variables aleatorias tenemos la autocovarianza, en este caso la covarianza de la señal con respecto a sí misma, en donde m y n son muestras tomadas en diferentes posiciones, bueno, puede ser en la misma posición, en este caso ahí estaríamos hablando de la media de autocovarianza de orden 0 o retardo 0, pero a medida que hagamos una diferenciación o que la señal se aparte con respecto a sí misma, entonces estableceremos una autocovarianza para retardo 0, retardo 1 y así sucesivamente. La varianza de retardo 0 es simplemente la autocovarianza establecida para ese valor equivalente a la varianza de la señal. La varianza de orden 1 es desplazar la señal una posición a la derecha o una posición a la izquierda, la cual nos va a permitir establecer cuánto se parece la señal con respecto a sí misma si la voy desplazando uno o más instantes temporales, ya sea a la izquierda o a la derecha. Entonces, como lo mencionaba, el gamma sub 0 es simplemente la varianza de la señal.
El gamma sub 1 es la covarianza. Aquí se hace la expansión de la fórmula de la covarianza, que es un valor esperado. Aquí, como ya se sabe que es un proceso con media cero, entonces se simplifica la función del valor esperado y obtendremos al final este valor. Es un factor multiplicativo, en este caso el coeficiente del modelo autorregresivo a sub 1 por gamma sub 0. Por inducción podemos demostrar que esa medida de autocovarianza va a depender en términos del coeficiente a sub 1 y el valor del gamma anterior. Entonces, generalizando y despejando, tendremos que cualquier valor de la autocovarianza, ya sea de orden 0, 1, 20, simplemente es cambiar el parámetro k, va a indicar el retardo, y establecemos esta medida práctica. Aquí este es el que recordamos como la varianza de la señal o el gamma sub 0, pero entonces simplemente multiplicar por ese factor a sub 1 a la k. Como a sub 1 típicamente es un valor entre 0 y 1, esto será una función que es decreciente. Dependiendo de la magnitud de a sub 1, decrecerá más rápido o más lento. Y eso nos dará un indicativo de la dependencia entre las señales previas, si es alta o baja con respecto a las anteriores. De forma equivalente, pues tendremos la función de autocorrelación. Esta nos define qué tanto se parece la señal con respecto a sí misma, pero escalándolo con respecto a la varianza original de la señal, lo cual hace que tengamos una medida un poco más compacta, siempre establecida entre menos 1 y 1, de la correlación entre la señal con respecto a sí misma, desplazada k valores, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, una función de autocorrelación que decae lentamente indica que hay una alta correlación muestra-muestra o dependencia, mientras que si esa función de autocorrelación decae muy rápido, entonces eso denotará una baja correlación muestra a muestra. Generalmente, cuando tengamos procesos que sean independientes idénticamente distribuidos, es el caso en el que no hay una correlación muestra-muestra como el ruido gaussiano. Esta función de autocorrelación será cero para retardos superiores a cero. Entonces, el único caso en donde es algún valor es en la varianza de la normal, o equivalente en términos de la autocorrelación a 1, que es un escalamiento, es una normalización de los valores de la autocovarianza, y cero en otro caso. Aquí estamos comparando para procesos que no sean dependientes, como en el caso de una sola variable de la teoría gaussiana, o en el caso de que sean dependientes, como un modelo autorregresivo. Cuando tengamos más órdenes, un orden superior en el modelo autorregresivo, la función de autocovarianza para ese proceso pues, es una expansión o generalización que vimos en el caso anterior, y podemos demostrar que para retardos mayores e iguales a 0 será igual, para el retardo k, el sigma sub k será igual a el coeficiente a sub i por cada uno de los gamma sub i, es decir, un conjunto de valores que van desde k menos 1, k menos 2, k menos 3 hasta n. Para el caso de k igual a 0 o la autocovarianza de orden 0, tendremos aquí un conjunto también de valores de autocovarianza sumado a la varianza original de la señal. Si hablamos del proceso autorregresivo entre el ruido y la señal original, a eso establecemos que es un proceso que es independiente y por lo tanto solamente tendrá dependencia, en este caso, de la señal gaussiana que estamos tratando. Supongamos que tenemos este modelo AR3 en donde tenemos una expansión para 3 muestras previas más el ruido asociado. Se pueden armar las ecuaciones de autocovarianza, como lo vimos en la diapositiva anterior, de la siguiente forma. Aquí está para k igual a 0, tenemos gamma sub 0 y vamos desde gamma sub 1 hasta gamma sub 3. Y para k mayor que 0 tendremos esta distribución de las ecuaciones y simplemente un reemplazo en cada caso particular. Entonces, estas ecuaciones que vemos aquí sirven para ambos lados, es decir, pueden ser utilizadas para encontrar los coeficientes del modelo AR3 si conocemos los gamma, o podemos encontrar los gamma si conocemos cada uno de los coeficientes a sub 1, a sub 2 y a sub 3. Por ejemplo, un modelo autorregresivo de orden 2 está definido con los siguientes coeficientes, donde ya sabemos que el ruido tiene distribución normal con media 0 y desviación estándar 1. ¿Cuál es la función de autocorrelación para este proceso? Entonces podemos armar las distintas ecuaciones como lo vemos acá a partir de las ecuaciones
desarrolladas para la autocovarianza. Y el método clásico para resolución de este sistema de ecuaciones lineales, sabiendo que no conozco los gamas, es pues, simplemente utilizar el despeje, por ejemplo, de gamma sub 1 de la segunda ecuación y reemplazándolo en la primera. Eso nos garantiza ahora que la ecuación solamente tenga gamma sub 0 para luego despejarlo, como lo vemos aquí. Aquí la varianza de este proceso es 1, de acuerdo a la fórmula que tenemos aquí. Una vez despejado nos da, en este caso, que una varianza de 4.14 y aquí la autocovarianza de orden 1. Si ya conocemos gamma sub 0, volvemos a despejar y nos da 3.55. Vemos que va decayendo el valor de la varianza. De forma generalizada, para cualquier valor que tengamos, podemos establecer que gamma sub k es 0.6 gamma sub k menos 1 más 0.3 gamma sub k menos 2. Es decir, podemos ir reemplazando porque ya conocemos los valores previos. De ahí el efecto recursivo en el cálculo de la autocovarianza. Al dividir esta función de autocovarianza por la varianza, que es esta, podemos entonces definir o tener la función de autocorrelación con el mismo proceso recursivo. Entonces, si tenemos k igual a 1, reemplazamos, tenemos ρ sub 0, ρ de menos 1 y ρ de menos 1 es igual a ρ de 1. Así que esto es un escalamiento en el proceso, ρ sub 0 siempre será 1, de ahí que despejamos ρ sub 1 y encontramos que eso es igual a 0.857, equivalente a gamma sub 1 sobre gamma sub 0. Si reemplazamos por k igual a 2, entonces será el coeficiente de autocorrelación de orden 2 o retardo 2. Si ya conocemos este y este, simplemente es un reemplazo, de ahí que encontramos el valor de 0.8142. Una vez se conocen los coeficientes del modelo, lo podemos utilizar como parte de el predictor, el cual nos va a permitir hacer la codificación diferencial. Aquí tendremos nuestra señal a la cual la estamos tratando de estimar y la diferencia de la señal original con respecto a la señal estimada va a ser una diferencia. Esa diferencia es precisamente el valor que se envía o se codifica, de ahí el nombre de codificación diferencial. Entonces, el predictor es una función de n muestras previas. ¿Cuáles son? Entonces, establecemos un modelo lineal como este y las diferencias van a ser entonces equivalentes al ruido o la diferencia entre la señal original y la señal estimada. De ahí que llamemos entonces a este proceso la codificación diferencial o DPCM. Cada vez que utilicemos DPCM tendremos un proceso que es recursivo, es decir, necesitaremos muestras de anteriores para establecer la muestra actual. Recordemos, en DPCM no transmitimos la muestra, sino la diferencia y, con un factor adicional, la diferencia cuantizada. Entonces tendremos aquí el modelo autorregresivo en esta sección, el cual se va a tratar de parecer al modelo original y enviaremos la diferencia. Pero como estamos hablando de canales digitales, entonces necesitamos cuantizar la señal. Eso nos dará una señal de diferencia estimada. Se envía este valor a través del canal y se recupera de nuevo a partir de los coeficientes que tengamos del mismo modelo. Tendremos una señal estimada parecida al original. El ruido de cuantización entonces en esta parte asociado a la cuantización diferencial es típicamente menor que al hacerlo con la cuantización uniforme de toda la señal. Con el fin de establecer el método para encontrar ese modelo predictivo, necesitamos establecer un problema de minimización de la distorsión en función de los parámetros A sub i del modelo. Entonces vamos a tratar de reducir la varianza de esa nueva señal de diferencias que me garanticen con unos A sub i que se encuentren una distorsión mínima. Aquí hacemos el desarrollo en términos vectoriales a partir de la generación, ya que son ecuaciones lineales. Vemos que al final una expansión de todo el problema, el cual para un proceso típico de minimización podemos utilizar derivadas parciales con respecto al parámetro que quiero encontrar, con respecto a los coeficientes A sub 1, A sub 2 hasta A sub n, y luego la vamos a hacer. Luego de igualar a 0 despejamos y encontramos que tenemos ya sea o
los valores de autocovarianza, como le vemos aquí, establecidos en forma matricial, multiplicado por el vector de coeficientes desconocido, más un vector de coeficientes de autocovarianza. Esas son las ecuaciones de Joule-Walker, donde C sub k entonces será desde gamma sub 1 hasta gamma sub n, y C sub n será todos los valores de autocovarianza o la matriz de autocovarianza que van desde 0 hasta n-1, que los órdenes son diferentes. Entonces despejamos un proceso típico de álgebra lineal. Los A sub n serán equivalentes a la inversa de la matriz de covarianza multiplicado por el vector de autocovarianzas, o si lo hacemos con los coeficientes de autocorrelación será lo mismo, la inversa de la matriz de coeficientes de autocorrelación por el vector de autocorrelación. En este caso recordando que el vector de autocovarianza es un factor de escalamiento con respecto a el coeficiente de correlación. Para diferentes casos podemos encontrar cuáles son esos coeficientes. El modelo AR1 será igual a ρ1. Para el modelo AR2 tendremos dos ecuaciones con dos incógnitas. Aquí se despejan en términos de los coeficientes. Si es un modelo AR3, aquí está el sistema de ecuaciones. Bueno, y así en adelante, a medida que tengamos más órdenes en el modelo, ya podemos aplicar, por ejemplo, la solución del sistema de ecuaciones lineales por Wolfram Alpha o por Python. La varianza de ese proceso de predicción vamos a encontrar a partir de ese mínimo, del conjunto mínimo de los coeficientes que se encontraron. Luego de hacer el despeje en la función de minimización, encontramos que esa distorsión mínima va a ser gamma sub 0 y un procedimiento de escalamiento de la matriz de covarianza, una transformación, para que al final, por ejemplo, si decimos que la distorsión para un proceso AR1, simplemente reemplazo para cada caso particular y encuentro una fórmula específica, aquí en términos de la varianza de la señal y los coeficientes asociados. La operación que vemos aquí arriba y equivalente aquí abajo es siempre positiva, es decir, aquí nos va a garantizar que la distorsión con respecto a la distorsión original de la señal, porque yo estoy descodificando la diferencia, no la señal original, producirá menos error de cuantización en comparación con un proceso de cuantización uniforme. Por lo tanto, hemos ganado en el proceso de cuantización. Entonces, para calcular cuánto es esa ganancia en ese proceso, podemos establecer una división, una partición de la relación de señal a ruido, en términos de la varianza de la señal con respecto a la varianza de la distorsión y la varianza de la distorsión con respecto a la varianza del proceso de cuantización. Nos interesa inicialmente el proceso de la izquierda, esa ganancia en el proceso de predicción o G sub P, y lo podemos a su vez expresar en términos de decibeles para la relación de señal a ruido. Entonces esta ganancia será típicamente siempre mayor que 1. La relación de la derecha, esta de aquí, se denomina el error de predicción con respecto al ruido de cuantización. Un ejemplo del cálculo del DPCM o de los coeficientes lo vemos acá. Generalmente nos van a dar o podemos estimar de una fuente de información los diferentes valores de autocovarianza. Aquí ya nos los dan. Nos preguntan cuáles son los coeficientes del predictor y la ganancia del proceso. Entonces las ecuaciones de Joule-Walker se construyen, como lo vemos acá, se despejan o se calcula a partir de Wolfram Alpha, por ejemplo, y encontramos esos coeficientes. Esto es una solución de un sistema de ecuaciones lineales. Y ahí que podamos establecer entonces la medida de distorsión mínima, utilizando gamma sub 0, el vector de autocovarianzas por la inversa de la matriz de autocovarianza y luego otra vez por el vector de covarianza. Es decir, estamos transformando la matriz de covarianza para estar en la misma escala de la distorsión, lo cual nos da 0.85. Si hacemos la ganancia del proceso, observamos que hemos ganado 2.33 o 3.6 decibeles. El proceso de cuantización más simple es la modulación delta. En este caso solamente estableceremos un modelo autoregresivo de orden 1, pero diremos que sube o baja dependiendo de si la señal tiene ese comportamiento, si es creciente o decreciente. Hay unas desventajas a utilizar un modelo tan restrictivo, es decir, que solamente dependa de la muestra anterior, porque hay dos tipos de distorsión que se presentan. Hay una distorsión por sobrecarga de pendiente, en donde el paso no es lo suficientemente alto cuando la señal sube demasiado rápido, como lo vemos acá, o también tendremos el ruido granular.
Es decir, la variación de la señal puede ser tan pequeña que el proceso de cuantización diferencial se oscila, ya sea en esta región o en esta región. La idea es garantizar un tamaño de paso adecuado que nos permita seguir la señal y que pueda, ¿cierto?, adaptarse a esos cambios. A eso le llamamos precisamente el esquema de cuantización diferencial adaptativa o ADPCM. En resumen, estos son los códecs de voz. Digamos, históricamente lo podemos tratar desde el primero, en el caso de comunicaciones digitales, que es el PCM, donde se utilizaba la telefonía pública. En este caso utiliza una captura, una frecuencia de muestreo de 8000 muestras por segundo a 8 bits. Eso nos da un ancho de banda de 64 kilobits para utilizar el canal de comunicación por línea telefónica. Luego hubo una evolución denominado el códec G711 o ley mu o ley A, que utiliza una cuantización logarítmica, o sea, no lineal, no uniforme, para telefonía fija. Luego, cuando aparecieron los esquemas de comunicación móvil, en este caso el primer esquema fue el GSM comercial, entonces en ese caso la información utilizaba un modelo predictivo y garantizaba una reducción del ancho de banda a 13 kilobits por segundo. Para 2G y 3G se utiliza el EFR o Enhanced Full Rate, típicamente trabaja a 12.2 kilobits por segundo, y el que utilizamos actualmente, el EBS, que nos da una mejora en la calidad de la voz con capacidad de red, datos, a través de LTE o 4G, tecnología 4G, con tasas de ocupación en el canal de 5.9 hasta 128 kilobits por segundo. Es decir, se puede adaptar a las condiciones del canal para lograr una transmisión en cualquiera de esos rangos de velocidad. Con esto hemos terminado la codificación diferencial. En la siguiente sesión abordaremos el tema de codificación por transformada.